agradezco la oportunidad de poder presentar este tema que se me ha sido asignado, algo muy a la vanguardia de nuestros tiempos, competentes en las nuevas estrategias y modalidades educativas que hemos estado utilizando desde hace algún tiempo. Tuvimos que aprender, nosotros tuvimos que reaprender, los que somos inmigrantes digitales, tuvimos ahora que consultar a los nativos digitales que son nuestros hijos y nos tuvieron que enseñar en muchas ocasiones y seguimos aprendiendo mientras ellos van todavía desarrollando sus capacidades tecnológicas. Y pues tengo la bendición de compartir este tema y que también el Señor nos ha permitido estar dando clases en un entorno virtual, un entorno digital. Y pues también lo llamamos como clases presenciales, pero mediadas a través de las TICs, porque ahora ustedes no están virtuales, sino que están presenciales, están usted detrás de su dispositivo, yo estoy detrás de mi dispositivo, ambos estamos presenciales y de manera simultánea, pues estamos aquí teniendo este taller. Pues para iniciar, hermanos, voy a compartir mi pantalla y vamos a estar hablando acerca de las competencias, muy atinado el tema que diseñó el DEC del Distrito Central, y competentes en las nuevas estrategias y modalidades educativas. Algo, como dije anteriormente, está muy tendiente a la vanguardia, a la necesidad de nuestros tiempos y que el día de hoy como docentes, pues es necesario aprender y ponerlo en práctica. Y precisamente hay que ser competentes en discernimiento y en destreza. Hay que ver todos los tiempos en los que estamos viviendo, las necesidades que se están dando y también los intereses de nuestros alumnos. Y como docentes, nuestra parte primordial es poder dar la educación, poder llegar esos contenidos, hacer llegar esos contenidos a nuestros alumnos. Sé que ha sido muy difícil en estos últimos tiempos por la tecnología, ese miedo que teníamos de utilizar la tecnología, no la conocíamos. A muchos nos daba terror el ponernos ante una cámara y estar transmitiendo por diferentes plataformas, pero fue necesario y poco a poco con la ayuda del Señor lo hemos ido logrando. Pero cuando nosotros, referente a estos temas, me recuerda mucho, había una tribu de Isaacar, y la tribu de Isaacar, precisamente, su símbolo era un asno. Y eso fue algo así medio extraño, que ese símbolo para esta tribu fuera un asno de carga. Y creo que si ahora nos dijeran a nosotros un asno, creo que nos sentiríamos ofendidos y sería un insulto, porque un asno, cuando no, pues teníamos una buena destreza o una buena habilidad educativa, no seamos que éramos unos burros, muy conocido en nuestro ámbito educativo mexicano. Pero en realidad en la época antigua el burro de carga era muy importante, pues estaba dedicado a los trabajos muy fuertes. Y precisamente cuando Jacob habla respecto a Isaacar, su sexto hijo, le dijo: Isaacar es un asno fuerte echado entre los apriscos. Y pues esta tribu pues iba a detonar en su época, en su tiempo, y que para muchos el ver este símbolo pues era de trabajoso, de ser esclavo, de estar siendo súbdito, pero vemos que la tribu de Isaacar fue muy hábil y se dio a conocer en diferentes épocas de la historia. Por ejemplo, en el caso de Débora, ayudaron a Débora contra los enemigos, apoyaron también a David en la época cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ellos compartieron de sus alimentos y sobre todo, pero algo que es muy característico y muy reconocido es lo que se dice en el primer libro de Crónicas 12:32. Aquí lo tenemos en la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí, que dice: 200 jefes de Isaacar al frente de todos sus hermanos. Eran expertos conocedores en los momentos y expertos en estrategias de actuación de Israel. Ellos habían aprendido a discernir los tiempos, las problemáticas políticas, sociales que vivían en aquel entonces, y eran aquellos que también creaban las estrategias para que sus hermanos de Israel pudieran realizar y poder tener las victorias. Entonces, poniéndolo a nuestros tiempos, es necesario el reconocer de que todos necesitamos el discernimiento de los tiempos, de las necesidades
de todo lo que está ocurriendo. Como bien sabemos, recientemente pasamos por un periodo en el ámbito social, tuvimos que alejarnos de manera social e individual, nos tuvimos que encerrar y pues todo lo que conlleva. Ya no tengo más que decir del COVID y de todo lo que contrajo. Esto verdaderamente nos llevó a una emergencia sanitaria y todos los ámbitos fueron, pues, se modificaron, se truncaron y el campo educativo no fue la excepción. Y resintió también los efectos de la pandemia, se tuvieron que cerrar escuelas, se tuvieron que cerrar las iglesias por órdenes de las autoridades sanitarias y esto también afectó la educación cristiana. Aparentemente ese era el fin para la escuela dominical, para los institutos bíblicos y para otra educación superior teológica, pero ¿qué se requirió en esos momentos? No solamente era ver la problemática, sino también se tenía que hacer un plan de acción, una estrategia. Y como siempre, hay hombres y mujeres que siempre están viendo la necesidad, ese discernimiento que el Señor les da. Y pues nosotros vimos que también en el campo educativo, tanto la Secretaría de Educación Pública, en todos los niveles, más de 5 millones de alumnos se vieron, se vieron en la necesidad y vieron truncada la educación momentáneamente y pues se tenía que hacer un plan de acción. Entonces, un grupo de personas, de docentes, a fin de evitar ese aplazamiento escolar, pues se tuvieron que tomar nuevas modalidades y estrategias en el proceso educativo. Todos estaban acostumbrados a ir a la escuela, preparar el docente, preparaba sus contenidos, los exponía, cumplían con un horario, se llevaban las tareas y todo, pero a partir de la pandemia esto cambió. Entonces se tuvo que realizar un plan de acción para enfrentar la necesidad que se estaba viviendo en aquel entonces. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos a escuchar de diferentes modalidades educativas, diferentes estrategias en el proceso educativo y cuáles eran las opciones que nos estaban ofreciendo estas modalidades educativas, aunque ya existían, no estaban muy desarrolladas en los ámbitos que nosotros nos movemos. En algunas ocasiones habían escuelas virtuales que las conocíamos muy de lejos, incluso muchas escuelas cristianas, muchos institutos cristianos que ofrecían licenciatura, pues verdaderamente no querían implementar la virtualidad porque ellos creían en la experiencia de la presencialidad, pero no podían dejar truncada la educación a personas que deseaban continuar con su formación ministerial, su formación bíblica, su formación básica. Entonces se tuvieron que realizar planes de acción y a partir de eso empezamos a escuchar modalidades. ¿Y cuáles son estas modalidades educativas? Las modalidades educativas dice que se entiende como una modalidad educativa a la forma específica de ofrecer un servicio educativo en relación a los procesos administrativos, estrategias de aprendizaje, políticas educativas y apoyo dinámico. O sea, que había que ofrecer la educación a través de lo que se tenía a la mano. Y lo que teníamos en ese momento que se estaba desarrollando, que es utilizado por las generaciones actuales, pues es la tecnología. Entonces, las modalidades educativas pues tenían que cambiar, se tenían que adaptar a la necesidad y por lo tanto se tenía que realizar diferentes modalidades educativas. Y esto verdaderamente cambió cuando aparecieron las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Esto en medio de las necesidades que se tenían y se vivía en el país y en el mundo entero, pues permitió la innovación de nuevos esquemas educativos. O sea, que la tecnología ahora está ofreciendo una oportunidad de que los estudiantes pudieran continuar o iniciar su formación educativa. Y también en la educación cristiana, el uso de las tecnologías o las TIC fueron de primordial importancia para que las personas, tanto en las iglesias como aquellas personas que han sido llamadas al ministerio y los ministros que están tendiendo a la superación ministerial, pudieran obtener una educación a través de estos medios.
A partir de eso empezamos a escuchar, pues ya conocida el modo presencial. El modo presencial, pues nosotros sabemos que se necesita un aula y aquí siempre está tutelado el sistema de aprendizaje e enseñanza por un docente y pues se necesita una asistencia ininterrumpida. Nos dice hay que asistir y tienes que cubrir cierto porcentaje de asistencia para probar. También se cumple un horario en el salón de clase y también hay tiempos de entrega, tiempos de exámenes, o sea que en la presencialidad todo esto nosotros ya lo vivimos en nuestras generaciones que teníamos que ir a clase, cumplir con tiempos, horarios y estar ahí durante ese periodo de tiempo y el instructor, el facilitador era el docente. Sin embargo, a partir de la pandemia que se empiezan a utilizar las tecnologías, las TIC, empezamos a escuchar la modalidad educativa no presencial, donde el alumno no está presente en el aula, pero también podemos indicar que la modalidad educativa no presencial puede ser abierta. ¿A qué nos estamos refiriendo con la modalidad no presencial abierta? En esa se aperturan los tiempos y los espacios, los métodos de evaluación, la currícula y la acreditación. Aquí el alumno va realizando sus actividades, va cumpliendo con toda la currícula de su plan de estudios en su tiempo y en la modalidad que él quiera, siempre y cuando tenga que enviar sus actividades para que sean revisadas y calificadas. Entonces aquí el tiempo la va decidiendo el alumno. Es abierta, como lo conocemos para las personas que son autodidactas, es efectiva esta educación no presencial abierta. Ellos en sus tiempos destinan un tiempo y se preparan y concluyen sus actividades y las envían de manera responsable para ir cumpliendo todo su plan curricular. Pero también ahora escuchamos de la modalidad educativa no presencial a distancia y la a distancia que surge a partir de cuando se empezaron a utilizar todas las TICs. Y en se empiezan a utilizar los medios online, se escucha la virtualidad, se empieza a escuchar la educación digital y todo eso es a distancia y que podía ser síncrona o asíncrona. La síncrona es en línea, como estamos ahora en este momento, estamos conectados al mismo tiempo, está el facilitador, el educador, el docente y están los alumnos en línea y hay una reciprocidad y hay una comunicación por ambos lados en el cual se puede haber una retroalimentación de manera instantánea y simultánea. Sin embargo, en el caso de la virtualidad, también se acceden a las TICs, pero en este caso es a través de foros que deja o de videos que deja el profesor, el docente, y el alumno en su tiempo empieza a consultar y luego realiza sus actividades y las envía al profesor. Entonces, de estas modalidades podemos conocer y escuchábamos la modalidad educativa por correspondencia, que en algún momento fue muy efectiva cuando no se podía acudir a un centro educativo. Entonces uno se inscribía a un instituto por correspondencia, realizaba sus actividades y enviaba sus tareas ya realizadas por el correo convencional. Pero ahora, con el uso de la tecnología, tenemos el correo electrónico que es mucho más rápido y hay una efectividad siempre y cuando no te hackeen tu cuenta. Entonces, el alumno concluye y no tiene que esperar un largo tiempo para que llegue al profesor y pueda tener su retroalimentación, sino que envía de manera inmediata, la recibe el profesor y a la brevedad le entrega o regresa su tarea ya calificada. También lo podemos ver a través de teleconferencias, se puede unir, aunque no hay una interacción con las personas, es una persona que da una conferencia y las personas pues están viendo y escuchando la conferencia y no hay una retroalimentación. Los que están ahí en la audiencia no pueden preguntar porque no hay esa interacción digital. Y finalmente, pues tenemos la mixta, híbrida o semipresencial. Lo hemos escuchado los que tenemos hijos en las diferentes escuelas de esta manera, que a través del semáforo sanitario, pues fueron incluyéndose esta modalidad educativa mixta, híbrida o semipresencial.
en la cual se envía o va el alumno durante un periodo de tiempo, se realizan actividades que han sido diseñadas para que se efectúen de manera presencial y posteriormente el alumno puede continuar sus estudios o sus actividades con aquellas que han sido preparadas para que sean de manera a distancia. Entonces, estas son las modalidades educativas a las cuales hemos escuchado, de las cuales nos hemos empapado en estos 2 últimos años, la presencial, la no presencial o la híbrida o semipresencial. De esto podemos hacer un análisis. Cada una de estas modalidades educativas tiene sus ventajas y pretenden resolver problemáticas concretas para el estudiante. Si usted se da cuenta, estas modalidades están realizadas, están diseñadas para satisfacer necesidades del estudiante, no tanto del docente, porque el docente es el que va a preparar toda la temática y la va a ofrecer a través de las diferentes modalidades educativas. Ahora, con la creación de un diseño curricular específico para cada modalidad, ahora se tienen que realizar diferentes modelos de competencia e identificar los recursos tecnológicos que mejor se adapten. O sea, que si yo era maestro, era docente en la modalidad presencial, no puedo utilizar al 100% todo mi material que utilizaba en lo presencial, sino que lo tengo que adaptar ahora a todo lo que es la tecnología, tengo que utilizar todos los recursos de vanguardia que me ofrecen las TICs para poder realizar el trabajo educativo. Entonces tengo que buscar aquellos recursos tecnológicos que sepa utilizar, pero que también se adapten a los procesos formativos en los cuales estoy enseñando. Algo que tuvimos en el Instituto Bíblico Betel, que lo llevaba en la modalidad presencial. Teníamos la presencialidad, pero al venir la pandemia, pues se tuvo que reaperturar el dar clases, pero no todos podían tener una conferencia vía Zoom, porque en los poblados que estaban fuera, que eran rurales, no tenían el acceso inmediato al Internet. Por lo tanto, también se crearon nuevas modalidades o nuevas estrategias y se hizo un grupo de Facebook cerrado. Y entonces el profesor grababa la conferencia, la clase, en vía Zoom y la enlazaba directamente a Facebook y luego el alumno en su oportunidad podía consultar, podía ver su Facebook, entraba al grupo cerrado y veía la clase. Entonces, todo eso se tuvieron que adaptar a las necesidades del alumno. Aunque tú podías ofrecer tu clase por medio de Zoom, si el alumno no podía, tenías que buscar una nueva estrategia para que ese proceso educativo le llegara a todos los estudiantes. Pero entonces del plan a la acción, entonces hay que hacer diferentes estrategias mientras estamos nosotros en el proceso aprendizaje-enseñanza. Y de aquí pues vamos a lo que son las estrategias educativas. ¿Qué son las estrategias educativas? Si usted quiere escribir por allí en el chat, hay una lluvia de ideas que es una estrategia educativa y ahí nuestros hermanos que nos están monitoreando las respuestas, ahí estaremos leyendo. ¿Qué es una estrategia educativa? Ya tenemos cuáles son las modalidades educativas de las cuales ya conocemos y hemos vivido con nuestros hijos o que somos parte de ese proceso, pero ahora son las estrategias educativas. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Ahora le toca al docente en realizar los procedimientos y buscar los recursos para que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo. El contenido que yo vaya a ofrecer a mi alumno, tengo que buscar la mejor estrategia para que el alumno pueda obtener ese aprendizaje. Y siempre cuando enseño o cuando doy consejos respecto a esta parte, tiene que haber una intencionalidad desde el momento en que estoy haciendo una estrategia. No voy a buscar una técnica o un método educativo solamente al azar, sino que tiene que haber una intencionalidad al momento de estar realizando para que ese conocimiento sea significativo en el alumno. Por lo tanto, es nuestra labor como mentores, como educadores, como docentes, maestros o profesores en buscar los mejores procedimientos para que ese aprendizaje significativo quede bien fijo
en nuestros alumnos. Aquí una nota dice, una adecuada estrategia de enseñanza no garantiza el éxito inmediato. O sea, que no se vaya a frustrar que usted verdaderamente se dedicó a buscar la mejor estrategia para enseñar a su grupo, pero usted en ese momento vio que verdaderamente no fue un aprendizaje significativo, como que no valió la pena, pero recuerde que estas estrategias educativas le van a permitir sentar las bases para un aprendizaje mediano y a largo plazo, pues el alumno aprenderá a aprender o bien se le enseña al alumno cómo aprender. Usted se va a dar cuenta que entre mayores estrategias educativas que usted utilice, pues serán de manera potencial que su alumno se intrigue en aprender más. Entonces tenemos que aprender a distinguir que en estas estrategias hay 3 tiempos, como se conoce en el área educativo. Hay estrategias preinstruccionales, también hay coinstruccionales, pero también se concluyen con postinstruccionales. Esas estrategias educativas van a llevar la finalidad, la intencionalidad de que el alumno aprenda. El contenido que yo tengo para mi clase, yo lo voy a realizar a través de estas estrategias educativas. Entonces, cuando escuchamos de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales, parecería que es algo nuevo, pero en realidad es algo que nosotros utilizamos, pero no conocíamos o no sabíamos, o si sabíamos, pues aquí lo vamos a reafirmar. Entonces, cuando nosotros planeemos una clase, esas nuevas estrategias, hay que pensar en todo, porque recuerden que tenemos muchos nativos y muchos jóvenes, sobre todo el desafío actual es para los profesores, los maestros que enseñan a niños que son nativos digitales, mientras que nosotros como inmigrantes digitales, pues todavía estamos tomando algunas estrategias, nos estamos preparando en las tecnologías. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros estamos aprendiendo a utilizar una plataforma, estamos aprendiendo a utilizar una aplicación y se lanza una nueva de la cual los alumnos aprenderán de manera casi instantánea, mientras nosotros tendremos que nuevamente aprender esa aplicación, esa tecnología. Entonces, hay que estar de acuerdo a la vanguardia, las necesidades y sobre todo, hermanos, los que están con adolescentes, jóvenes y niños, pues van a tener ese desafío, pero no se desanime. Aquí les ofrecemos algunas estrategias educativas. Las estrategias instruccionales o las tradicionales que tenemos aquí son aquellas que establecen un contexto para el alumno. ¿Y qué es lo que hacemos? Aproximamos hacia el alumno lo que va a aprender y el método que se va a emplear para ello. Voy a utilizar la conferencia, voy a utilizar la disertación o voy a utilizar cualquier otro método al momento de llevar ese contenido a mis alumnos, pero esto es lo que mis alumnos ya traen en el bagaje de lo que vamos a aprender. De esta manera, a mí me ayuda para saber qué tanto sabe el alumno respecto al tema. Entonces empezamos a introducir y lo que nosotros conocemos y la forma básica para esta actividad, esta estrategia preinstruccional, pues son la lluvia de ideas. Vamos a ver que en todo el grupo van ellos a decir, van a empezar a manifestar, van a empezar a decir lo que conocen del tema. Y en base a lo que ellos conocen, de su bagaje, del conocimiento que tienen, y recuerden que de un conocimiento que ellos ya tienen, los tengo que introducir a un nuevo conocimiento o bien reforzar ese conocimiento que ya tenían ahora con la intencionalidad del objetivo que tengo para esa clase. Entonces, lo que hacemos es lo que nosotros conocemos, la lluvia de ideas. Empezamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué entiendes por estrategia? Como hicimos hace un momento, y podemos utilizar diferentes aplicaciones que no nos va a dar mucho el tiempo de poderlas explicar, pero les vamos a compartir un link para que las tenga siempre a la mano. Entonces usted puede utilizar esta lluvia de ideas, introduce el tema, el alumno ya sabe más o menos de lo que va a tratar y pues aquí ya se le abrirá el interés al alumno del contenido del tema que vamos a ver en esa clase. Luego vienen las estrategias coinstruccionales. ¿Cuáles son las coinstruccionales? Que estas forman el núcleo del proceso de enseñanza. Es en la parte en la que el estudiante accede a la información, o sea, desarrollamos el tema. Ese es cuando el docente
el maestro empieza a disertar sobre el tema con la metodología y la técnica que ha preparado para su clase, pero aquí es algo que tenemos que tener nosotros como docentes. Hay que motivar a los alumnos, no solamente el utilizar la conferencia sin que ellos interactúen, sin la motivación suficiente, sino que aquí tenemos que hacer que el alumno se mantenga con una atención constante. ¿Y qué es lo que hacemos? Traemos un PowerPoint, traemos un Prezi, traemos algún objeto para ir ilustrando nuestras clases para que el alumno esté prestando atención y que vaya fijando la información de lo que se necesita. Entonces, en esa se podemos conceptualizar ilustraciones, podemos utilizar infografías, podemos traer alguna pancarta, periódicos, podemos traer diferentes cosas, o bien podemos intercalar algunas preguntas en específico que ya hemos preparado y que está dentro de nuestro plan de clase, y en su oportunidad lanzar alguna pregunta para ver si se está fijando el aprendizaje durante el desarrollo. Si usted recuerda que el Señor Jesús utilizaba muchas preguntas durante su enseñanza y de esta manera se iba fijando la información, el objetivo y el propósito el cual tenía el Señor. Entonces, podemos utilizar estas estrategias coinstruccionales, tener siempre una intencionalidad. No vaya en ese momento a pensar qué preguntas voy a realizar. Usted ya las tenga preparadas y que también estas preguntas, estas ilustraciones estén dentro de mi cronograma en mi plan de clase. Finalmente tenemos las postinstruccionales. Es el momento en que se resuelven dudas finales y se proponen formas de ampliar los conocimientos ya incorporados. En otras palabras, estas estrategias postinstruccionales son las tareas. Yo siempre digo, cuando uno al terminar el tema o la clase dice, ¿tienen preguntas? Y nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas. ¿Cuándo empiezan las dudas? Cuando empiezan a realizar las tareas. Y en ese momento empiezan a preguntarle al profesor. Si estamos en un grupo de WhatsApp, usted sabrá a lo que me estoy refiriendo. Profesor, maestro, hermano, pastor, ¿a qué se refiere esta tarea? Quiere decir que no prestaron mucha atención, no están leyendo las instrucciones o verdaderamente pues no quedó bien entendido el tema. Entonces, el momento en el que se resuelven las dudas finales y se propone ampliar esos conocimientos es a través de estas estrategias postinstruccionales. Y como dije anteriormente, tiene que haber una intencionalidad. Desde el principio hasta el final debe haber una intencionalidad con todas las estrategias que estoy realizando dentro de mi plan de clase. Entonces, aquí podemos pedirle a los alumnos resúmenes, mapas conceptuales, infografías, un análisis de lo que hayan aprendido o una visión crítica de los conocimientos que han adquirido. ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las cosas que no podemos encontrar en beneficio? Entonces, los alumnos aprenden también a expresarse y a exponer sus ideas. No solamente que sean actividades mecánicas como cuestionarios o resúmenes, sino que también ellos puedan expresar sus ideas, sus conceptos en sus propias palabras, obviamente reafirmando el contenido de la clase. Ahora que ya conocemos cuáles son los tipos de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales o postinstruccionales, son para el momento del inicio de la clase, para el desarrollo de la clase y para fijar el conocimiento de la clase. Pero ahora, si usted se va a los diferentes libros de pedagogía y de didáctica, usted va a encontrar muchas estrategias para aplicar en su clase. Pero, ¿cómo yo puedo elegir mis estrategias para utilizar en mi clase? Pues hay diferentes consejos que nos da el libro de didáctica del ISUN. Y algo muy importante es el contenido que se estudia. Voy a buscar la mejor estrategia de acuerdo al contenido que estoy estudiando. Si estoy estudiando algún concepto teológico, tengo que utilizar una metodología teológica, o si estoy en un pasaje que es devocional, voy a utilizar un método devocional. Entonces, de acuerdo al contenido que se está estudiando, puedo yo utilizar el método. Aquí tenemos a la pastora Maribel Garza. Sí, hermano.
Perdone que lo interrumpa, simplemente quiero comentarle que está llegando la lluvia de ideas, que hay muchas opiniones ahí que se está comentando cuando usted preguntó sobre la definición de estrategias y algunos estuvieron opinando. Nos causó un poquito de risa lo que está con nosotros también el maestro Brenes, que será uno de los oradores presenciales, y dice que él era un extraterrestre digital en su momento. Y ahí presentó también algunas sugerencias como un debate después de un video, trabajos en grupos pequeños, laboratorio en clase por inducción, entrevistas grabadas. Dice que le han sido útiles, ¿verdad? Y le manda muchos saludos también. Entonces, hay una interacción ahí de los participantes, están muy activos. Tenemos aquí varios comentarios. Por ejemplo, Irene dice buscar una manera de que todos puedan aprender de manera adecuada. Y hay algo que también se repite en las estrategias, que usar ilustraciones, están repitiendo constantemente. Entonces, pues para que usted también sepa que ahí están ellos poniendo atención a lo que usted está diciendo. Excelente, Gracias. excelente. Gracias, pastora Maribel. Pues sé que aquí hay muchos docentes, estamos inmersos en el campo educativo y es lo que utilizamos en nuestras clases, ilustraciones y todo lo que están utilizando es excelente, pero también tenemos que adaptar a todo el ámbito tecnológico. En un momentito vamos a verlo, todo lo que ustedes han dicho es excelente, y pues saludo igual a mi profesor, el hermano Brenes, que también, igual que tuvimos que aprender de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, como lo hacía el pueblo de Israel con la tribu de Isaacar, aquellos 200 jefes de la tribu. Pero continuando con los criterios para la elección de estrategias que nos da el libro de didáctica avanzada de ISUM, nos dice que tenemos que adecuarla de acuerdo al contenido que se está estudiando. Entonces, de acuerdo a mi contenido, voy a buscar la mejor estrategia para ofrecer ese contenido a mi clase. Segundo, el tiempo que se dispone. No puedo yo tomar, por ejemplo, hacer un debate que me vaya a incurrir en todo la hora clase, y luego yo no voy a tener el tiempo de fijar, como bien decía aquí el hermano Brenes, de poder fijar aquel debate después de ver un video o de ver alguna interacción, algo que se ha preparado en la clase. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo que uno dispone. Para eso es importante realizar un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Pues hacer un horario de cómo voy a desarrollar mi clase. Tengo 50 minutos, en esos 50 minutos yo tengo que determinar los tiempos que voy a utilizar en cada etapa del proceso educativo. O sea que todo lo que yo realice, todas mis preguntas, todas las actividades tienen que estar en ese cronograma o plan de clase. Y entre ellos tengo que decir, esta actividad que voy a realizar, esta estrategia que voy a realizar me va a tomar 10 minutos. Y pues ser un poquito flexibles, pero teniendo en cuenta de que debemos de estar pendientes del tiempo que tenemos. Y hablando de tiempo, pues vamos a continuar. Otro criterio es equipo o medios al alcance, el contexto. Por ejemplo, si yo quiero llevar a una actividad rural algún video que voy a ver directamente de internet, y en ese lugar pues no hay internet, no hay red, entonces no puedo realizar esa actividad. Entonces tengo que ver el contexto o el medio que yo tengo, y sobre todo docentes, hermanos que estamos allí, que estamos trabajando en el campo educativo, de repente preparamos un hermoso PowerPoint, pero resulta que ese día no hay electricidad o se descompuso el cañón y no podemos nosotros proyectar. Entonces tenemos que tener un plan B para poder solucionar nuestras estrategias de acuerdo al contexto que tenemos. Siempre debemos de tener, si no podemos realizar el PowerPoint, tener por allí siempre el papel bond, que siempre nos va a sacar de apuros, siempre y cuando tengamos la intencionalidad. Y esto lo vamos a poder realizar, ¿por qué? Porque tenemos un cronograma. También la cuarta es necesidades e intereses del alumno. No voy a realizar una actividad con unos adolescentes lo mismo que yo haría con unos adultos o con unos niños. Entonces, de acuerdo a la necesidad e intereses del alumno, voy a escoger la estrategia para mi clase. No voy a utilizar la misma estrategia para niños de parvulitos como para adolescentes, que bien podemos sacarle jugo a este dispositivo, que hay muchas aplicaciones que podemos utilizar en nuestras clases.
También tenemos el tamaño del grupo. No puedo realizar una actividad si el grupo es muy pequeña o si es muy grande. También tengo que tomar en cuenta al momento de realizar mi estrategia, el tamaño del grupo. Otra es la habilidad del profesor. De repente, si yo quiero realizar una actividad, por ejemplo, hago un Kahoot y al momento no sé cómo en decirle a los alumnos cómo se van a conectar, o no puedo avanzar en la actividad, o no puedo realizar la actividad porque no tengo la habilidad, entonces mejor voy a planificar y voy a tomar una estrategia de la cual soy bien hábil para poder realizarla y no tengamos interrupción en el momento educativo correspondiente. También el propósito de la clase. Si yo tengo algún propósito en específico, voy a buscar una estrategia correspondiente. Algo que nos gusta mucho es la ilustración o el rompehielos en el caso de poder ver algo. Hay que tenga todo un propósito y, como siempre les he dicho desde el principio de la clase, tenemos que tener una intencionalidad en el momento de escoger nuestras estrategias. Pero sobre todo, hermanos, lo más importante es la ayuda del Espíritu Santo. De repente no sabemos qué estrategias utilizar, siempre tendremos al Espíritu Santo que nos ayudará a tomar las mejores decisiones en pro de nuestros alumnos, de la audiencia que nos escucha y que necesita conocer sobre todo las verdades bíblicas. Pero en la actualidad, nos vamos ya a la actualidad, y hay muchas modalidades y estrategias educativas actuales. Si usted entra al internet, se va a ver el e-learning y tantas actividades que nos dan de modalidades y estrategias educativas, pero vamos a aterrizar algunas para que podamos nosotros poner en práctica, o bien si usted las está llevando a la práctica, usted pueda recordar en este taller. Dice aquí que las clases en las modalidades no presencial y mixta hace necesario diseñar estrategias didácticas digitales. Esto reafirma que el proceso de enseñanza es determinante para alcanzar el éxito en el alumno y lograr que realmente aprenda. Los exámenes ya no los podemos realizar a través de una fotocopia y entregárselo a los alumnos en las modalidades no presenciales y mixtas, y tenemos que allegarnos a diferentes aplicaciones que puedan realizarlo y podamos enviar en línea y que puedan contestar y que ellos puedan tener, en algunas ocasiones, ellos puedan obtener su calificación de manera inmediata. Y también es un beneficio para el docente, porque sí te va a tomar el tiempo para realizar el examen con sus respuestas correspondientes, igual dándole el valor a cada pregunta, pero cuando se la envía uno al alumno, ya sea en tarea o en evaluación, pues usted se estará beneficiado con el tiempo que usted ya invirtió al realizarlo. Entonces, tenemos que irnos adaptando y diseñar esas estrategias didácticas digitales. Tenemos que utilizar, hay muchas aplicaciones que nos ofrecen la interfaz de la internet y que podemos utilizar. Hay que aprender. De repente no sabemos utilizar, pero si usted sabe utilizar la computadora, lo más que le va a hacer la computadora o el programa es sacarle. Usted volverá a insistir hasta que usted aprenda a utilizar aquella aplicación, usted se vuelva hábil en utilizarlo y usted pueda aplicarlo en su clase. En un entorno virtual de aprendizaje, los componentes que interactúan en el acto didáctico, aquí no solamente es el docente, el estudiante y el contenido, sino que también se suma el contexto del aprendizaje. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar en la plataforma Zoom, voy a utilizar el Classroom, voy a utilizar en Logos, voy a utilizar la Biblia digital, voy a utilizar cuáles aplicaciones. Entonces tengo que ver el contexto del aprendizaje y si los alumnos pueden acceder a ese contexto de aprendizaje, a esa digitalización, aquellas aplicaciones. Entonces, no solamente forma parte del acto didáctico el docente, el estudiante y el contenido, sino ahora se suma el contexto del aprendizaje. Tuvimos que utilizar y aprendimos a hacer grupos de WhatsApp, tuvimos que hacer grupos en privados de Facebook, aprendimos a transmitir, aprendimos a evadir el miedo al estar en pantalla, al compartir la pantalla al momento de estar en una presentación y que luego nos escucha el audio y que sí se ve mi pantalla de otro documento, y hemos aprendido poco a poco. Cualquier parecido con
cualquier parecido es pura coincidencia. Elementos para elaborar estrategias didácticas en entornos no presenciales o mixtos. Eso es muy importante y esto lo saben los que son ciudadanos digitales. Somos ciudadanos digitales, unos somos inmigrantes, otros son nativos, pero eso es muy importante para centrar la atención en nuestros alumnos en las modalidades no presenciales o mixtas. Tiene que haber interactividad. ¿Y qué significa la interactividad? Tengo que hacer que todos los alumnos participen. Cuando de repente da uno una clase, hay muchos alumnos que no participan para nada. Son oyentes, pero uno prepara alguna actividad digital, por ejemplo, Kahoot o puede ser Menti. Aquella persona que no lo veíamos participar en la clase o porque tiene la cámara apagada o nunca utilizó o levantó la manita ahí virtual, pero al momento en que uno realiza alguna actividad de gamificación, esa persona aventaja a todo el grupo porque puede participar, es la forma de aprender. Entonces tenemos que buscar estrategias para que todo el grupo, todos mis alumnos puedan participar. Eso tenemos que ver en la interactividad. También hay que utilizar mucho lo que es multimedia. Hay que incluir en nuestras clases multimedia como son imágenes, videos, sonidos, sitios web, entre otros. No solamente decir, pueden buscarlo, sino que los alumnos siempre nos van a indicar en qué sitio web podemos consultar o qué sitio es bueno hacer algunas consultas de ciertos debates, de ciertos temas que tenemos. Entonces es muy importante el utilizar e implementar diferentes estilos de multimedia en nuestras clases, que sean durables y actualizables, o sea, que los contenidos y actividades sean de temas actuales. No vamos a estar hablando de una aplicación que ya ni se utiliza. Nosotros utilizábamos algunas aplicaciones hace mucho tiempo, en la época de los dinosaurios, ¿verdad? Ahora los jóvenes utilizan algunas que ni siquiera ya hemos escuchado, no solamente es TikTok, Snapchat y tantas otras aplicaciones que están utilizando los jóvenes actualmente. Entonces tenemos que estar igual a la vanguardia de lo que están utilizando los alumnos y utilizarlos en pro de la educación. Y tienen que ser sincrónicos y también asincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda enviar una tarea y que el alumno pueda realizarlo de manera inmediata. Puedo compartir con ustedes un link y en ese momento todos empiezan a participar, o bien puedo asignarle la tarea al alumno, al docente, y en su tiempo y en su espacio él va a poder realizar la tarea y la va a poder enviar. En la sincrónica voy a poder tener un resultado de manera simultánea e inmediata, y el asincrónico tendré que esperar a que el alumno envíe la tarea para que yo pueda hacer la retroalimentación y enviarle y asignarle una nota. También tienen que ser de fácil acceso y manejo. Algo muy importante es que esté todo lo que yo esté poniendo, que esté disponible en la red, y que sobre todo lo que te piden los jóvenes, que sea descargable. Algo que es muy importante que ellos lo puedan descargar, porque no todos en todo tiempo tienen acceso a la red y por lo tanto ellos puedan manejarlo. Otra cosa es que tiene que haber un seguimiento. Hay que ponerle una fecha de entrega. Si ustedes están en Classroom, va a ver que cuando la tarea se entrega de manera aplazada, le dice entrega aplazada o entrega tardía. Y que debe haber una comunicación horizontal. Trata a todos de una manera equitativa, de manera igual, y sobre todo aquí que los alumnos aprenden a trabajar en cooperación, en organización y colaboración. Entonces, ver todas estas estrategias, hermanos, que nos están ofreciendo la red social, nos está ofreciendo el Internet, y utilizarlo en pro de la educación en nuestras aulas virtuales. Aquí, hermanos, les voy a compartir en el chat, porque ya no nos da tiempo de hablar, y ustedes van a utilizar este drive, este link, hermanos, y allá van a poder utilizar estos enlaces. Cada uno de estos dibujitos que tienen diferentes aplicaciones que pueden utilizar en sus actividades en la escuela bíblica, en la iglesia, y lo van a poder aplicar. Hay para gamificación, hay para realizar actividades, diferentes tipos de estrategias.
Ya lo tienen ustedes disponible en el chat de Zoom, hermanos. Y ya para concluir, me hubiese gustado explicar un poquito, pero en otra oportunidad tendremos explicarlo. Pero es bien intuitivo. Usted en la aplicación que usted le atraiga, le guste, le va a dar clic y le va a aparecer un enlace que le va a llevar directamente al programa o aplicación. Todos esos son totalmente gratuitos, hermanos, y únicamente pues se tiene que registrar con su cuenta de correo electrónico, o bien se tiene que en googlear, únicamente pone, pone su correo, inmediatamente le lleva a su cuenta. Para concluir, hermanos, en la actualidad existen un sinfín de nuevas modalidades educativas o de enseñanza y permiten a docentes y alumnos elegir un método que se adecue de acuerdo a sus necesidades o a sus habilidades. Hay muchas estrategias que sirven como recurso de mediación y que debe tener siempre una intención. Recuerde que todas las estrategias que tengamos de principio a fin en nuestra clase tiene que haber intención. Y el papel del docente es importante, y aquí quiero acabar, es importante en el proceso de aprendizaje-enseñanza, ya que en el desarrollo de una sesión de clase es quien debe crear los ambientes adecuados para que se pueda llevar a cabo ese aprendizaje. Un aprendizaje significativo para que el alumno se acuerde de esa clase, de su profesor, de todas las estrategias que utilizó y que haya verdaderamente ese aprendizaje significativo en el alumno. La aplicación práctica que tenemos de este taller, hermanos, recuerdan que hablamos de los 200 jefes de la tribu de Isaacar, proporcionaron una ayuda necesaria para las decisiones de Israel, pues actualmente se necesitan docentes que conozcan de lo que está pasando en la sociedad para poder planear las mejores medidas de acción, sobre todo en la educación en la iglesia. No desatendimos la educación durante este tiempo de pandemia, se tuvieron que realizar diferentes estrategias, se utilizaron el WhatsApp, se utilizó el Facebook, se utilizó el Zoom, diferentes plataformas que ustedes ya conocen, pero no se dejó de enseñar. De esta aplicación, el Señor utilizó creo que me salió. Usó a nuestro CONADEC, hermanos. ¿Y cuál fue la estrategia del CONADEC? Así como aquellos 200 jefes de la tribu de Isaacar, el presbítero Fernando Figueroa, con todo el discernimiento que el Señor le dio en medio de una pandemia en el cual se había truncado la educación en las iglesias y también en los institutos bíblicos, pues se creó un programa de mentores digitales que tuvimos en 2020. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Que en 2020 más de 700 maestros que estaban involucrados en la educación cristiana fueron capacitados como mentores digitales. Y estos, a su vez, se volvieron mentores en los lugares donde ellos están trabajando para que la educación continuara. Entonces, la pregunta forzosa para terminar este taller es, ¿estás listo para capacitarte en discernimiento y en destreza? No solamente es ver la problemática, sino involucrarte en aquella problemática, pero también tener algo en acción. Pedirle al Señor que nos dé habilidad en utilizar todas estas estrategias que tenemos para la educación, utilizar la tecnología para que podamos llevar las verdades bíblicas a todas las personas en todos los ámbitos y con todos los medios que tengamos para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que, ¿cuántos están listos para capacitarse? Hermanos, que queremos ver manos levantadas, manos virtuales levantadas. ¿Cuántos están dispuestos a capacitarse en discernimiento y en destreza? No lo sabemos todo. Para eso, si lo que no hayan ustedes escuchado aquí, existen algunos programas que se llaman tutoriales que son excelentes. Y si no, hermanos, vayan con el ciudadano digital, con el nativo digital que tiene al lado de su casa, a su hijo, al joven adolescente, que les enseñará. Y que esas estrategias las utilicemos en el campo educativo donde usted está. Usted ahí está porque el Señor le ha puesto y el Señor le va a hacer hábil y capaz en usar todos estos medios. Y ahí ya tienen un regalo, hermanos, que también fue una elaboración
por parte de los alumnos de Zoom y que lo hicieron también para que sea compartido por maestros y docentes en la educación cristiana. Que el Señor les bendiga y me voy muy complacido de poder ofrecer ese granito de arena en la educación cristiana en el Distrito Central. Dios les bendiga.